Administración norteamericana califica a Europa como una incubadora de terroristas en su nueva estrategia de seguridad. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, desmintió al secretario de Estado, Marco Rubio, y denuncia que sí existe un bloqueo petrolero de Estados Unidos contra la isla. Presidenta encargada Delcy Rodríguez denuncia que existen sectores que persisten en tratar de hacerle daño al país a través de la falsedad y la mentira. Venezuela tiene pleno abastecimiento de alimentos y sigue liderando el crecimiento económico regional. Así lo aseguró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Inmortalizada histórica victoria en el Clásico Mundial de Béisbol. Claudia Rengifo, oro en el Mundial Junior de Halterofilia y ya existen finalistas en la Champions League. Y al cierre de esta edición, Venezuela despliega un operativo nacional para vacunar los rebaños vacunos y bufalinos contra la fiebre aftosa. Mientras Europa es señalada por Estados Unidos como incubadora de terroristas, aquí en Venezuela su presidenta encargada Delcy Rodríguez denuncia que existen sectores que persisten en hacerle daño al país. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. Comenzamos. La administración Trump acaba de presentar una nueva estrategia antiterrorista. En ella, sus declaraciones más contundentes se dirigen a Europa, a la que acusa de ser una incubadora del terrorismo alimentado por la migración masiva. El documento presentado en mayo subraya que Europa se encuentra gravemente amenazada, acotando que el viejo continente se ha convertido en una ruta de tránsito para terroristas debido a su actual rumbo político. Estas nuevas críticas de Estados Unidos hacia Europa se producen en un contexto de creciente división entre los aliados occidentales, agravado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió contra los socios europeos de la OTAN por no haberlo apoyado en el conflicto con Irán. En ese contexto, Estados Unidos insta a Europa a intensificar de inmediato sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, al considerar inaceptable que los aliados de la OTAN puedan servir como centros financieros, logísticos y de reclutamiento para terroristas. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, desmintió al secretario de Estado, Marco Rubio, y denuncia que sí existe un bloqueo petrolero de Estados Unidos contra la isla. Desde La Habana, las autoridades afirman que Marco Rubio miente al negar la existencia de un bloqueo petrolero contra la isla caribeña. El diplomático cubano aseguró que Rubio simplemente ha elegido mentir y contradice al presidente y a la portavoz de la Casa Blanca. Sobre Cuba. Bloqueo petrolero a Cuba. No existe un bloqueo petrolero a Cuba como tal. El canciller cubano recordó que el 29 de enero de 2026 Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que exportara combustibles a Cuba, y precisó que después de 4 meses solo un buque cisterna de combustible ha llegado a Cuba. Todos sus proveedores, explicó, están siendo intimidados y amenazados en violación de las reglas que rigen el libre comercio y la libertad de navegación. El secretario sabe muy bien el daño y las dificultades que está causando el criminal asedio petrolero que él mismo sugirió al presidente imponer al pueblo cubano, escribió Bruno Rodríguez. El gobernador mexicano del oficialismo, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, anunció el 1 de mayo que deja el cargo de manera provisional para facilitar las investigaciones. El gobernante del estado de Sinaloa, cercano al expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tachó de falsas y dolosas las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York que pidió su captura con fines de extradición. La Fiscalía estadounidense acusa al gobernador y a otros 9 políticos de haberse asociado con el cartel de Sinaloa para distribuir enormes cantidades de narcóticos en los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha solicitado pruebas. La Guardia Civil Española interceptó un buque con un cargamento de 30 toneladas de cocaína, una cifra que marca el mayor decomiso de este tipo realizado en Europa. La embarcación fue interceptada el 1 de mayo en aguas internacionales frente a las Islas Canarias. Había zarpado de Freetown, la capital de Sierra Leona, y se dirigía a Bengasi, en Libia.
Una vez finalizado el proceso de inspección que duró varios días, la justicia española confirmó el 7 de mayo que el cargamento ascendía a 30 toneladas de cocaína, valuadas en más de 812 millones de euros. Durante la operación fueron detenidas 20 personas. Según los investigadores, la carga sería transferida a embarcaciones más pequeñas para facilitar su entrada en territorio español. Hasta ahora, el récord de incautación en España se ubicaba en casi 10 toneladas, registrado el pasado mes de enero. Las autoridades bolivianas declararon el pasado 3 de mayo la guerra al sicariato y al narcoterrorismo tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Clauré. El magistrado boliviano fue ultimado con 4 disparos por presuntos sicarios la medianoche del 30 de abril, cuando retornaba a su vivienda en Santa Cruz de la Sierra. Las autoridades determinaron solicitar a las Fuerzas Armadas el despliegue de militares en las fronteras para reforzar la seguridad y la creación de un grupo táctico de la policía. El Tribunal Agroambiental, donde ejercía sus funciones Clauré, es el máximo tribunal especializado en la jurisdicción agroambiental y se rige por los principios de función social, integralidad e interculturalidad. La Fiscalía Boliviana conformó una comisión de fiscales para investigar el asesinato del magistrado. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más próspera de Bolivia, sufre actualmente de una ola de criminalidad con asesinatos y tráfico de drogas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en un encuentro marcado por la tensión que mantienen ambos gobiernos por sus diferencias ideológicas. La reunión se realizó el 7 de mayo a puertas cerradas y se extendió por más de 2 horas. Inicialmente estaba prevista una rueda de prensa conjunta, pero finalmente fue cancelada. Aún así, el líder republicano publicó un mensaje en redes sociales donde llamó la atención el término que usó para referirse a Lula, el dinámico presidente de Brasil. Una expresión poco habitual para describir a alguien y más aún tratándose de un presidente. Obviando ese detalle, Donald Trump aseguró que discutieron muchos temas, entre ellos el comercio y en concreto los aranceles, y adelantó que se programarán más reuniones en los próximos meses según sea necesario. El presidente de Brasil también compartió sus impresiones sobre el encuentro. Yo salgo muy satisfecho de la reunión. Fue una reunión importante para Brasil y para Estados Unidos. Siempre creo que una fotografía vale mucho y vieron que el presidente Trump riendo es mejor que de cara seria y me empeñé en decirle, ríase un poco, es importante, aligera el ambiente, nos levanta el ánimo si nos reímos un poco. GameStop ha ofrecido comprar al gigante del comercio electrónico eBay por más de 55.500 millones, una unión que la empresa de videojuegos cree que podría producir un competidor legítimo de Amazon. La oferta llega en medio de una especie de resurgimiento de eBay que ha impulsado su reinvención frente al aumento de la competencia de empresas como Walmart, Amazon Chain y Facebook Marketplace. GameStop ha ofrecido $125 por acción por eBay, la mitad en efectivo y la mitad en acciones, anunció la empresa el 3 de abril. Es una oferta audaz dirigida a un negocio casi 4 veces más grande que el suyo. Al 1 de mayo, GameStop valía 11.900 millones, mientras que eBay estaba valorada en 46.200, según datos de FactSet. El fuerte aumento de los precios de los fertilizantes podría provocar una crisis agrícola mundial. Así lo destacó el profesor de la Universidad Rusa de Economía, Plejanov Pavel Sevostianov. Esto sucede debido al bloqueo del estrecho de Hormuz y de las interrupciones en el suministro de materias primas. Los fertilizantes dependen directamente de los precios del gas. Hasta el 70% de su coste de producción está relacionado con la energía, subrayó el experto. De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, los precios mundiales de los abonos aumentarán un 31% en el 2026 y el precio de la urea se disparará un 60% hasta alcanzar los $675 por tonelada. Anteriormente, la ONU advirtió que si las interrupciones se mantienen hasta mediados de año, unos 32 millones de personas podrían caer en la pobreza y otros 45 millones enfrentar hambre extrema debido a la escasez de fertilizantes y la caída de las cosechas.
La guerra comercial entre Bogotá y Quito sigue escalando. El gobierno de Colombia estableció aranceles de hasta 75% para 191 productos provenientes de Ecuador. La decisión oficializada el 28 de abril responde a la denominada tasa de seguridad implementada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que fijó aranceles del 100% a todos los productos colombianos que ingresen a su territorio, medida que entró en vigencia el 1 de mayo. Sin embargo, el gobierno de Ecuador anunció el 4 de mayo que a partir del 1 de junio reducirá esos aranceles del 100 al 75%. El arancel diferencial de 35, 50 y 75%, definido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, se aplicará dependiendo del grado de producción y el nivel de abastecimiento interno, y será temporal mientras esté vigente la decisión arancelaria del vecino país. Las autoridades colombianas explicaron que se mantiene el arancel cero para los bienes que son insumos productivos esenciales que no tienen sustituto inmediato, que no se producen en el mercado interno y que resultan necesarios para los procesos de transformación con valor agregado. La semaglutida presente en el Ozempic puede ayudar significativamente a controlar el azúcar de la sangre. Sin embargo, algunos estudios también muestran efectos negativos. En el caso de la vista se han presentado casos de visión borrosa y empeoramiento de la retinopatía diabética, así como mayores riesgos de padecer una enfermedad ocular que puede causar ceguera, denominada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Es prematuro concluir que existe una relación causal, afirmó el neurooftalmólogo Andrew Lee, presidente del Blanton Eye Institute de Houston Hospital, y se necesita, dijo, más investigación para comprobar esta hipótesis. Hasta entonces, añadió, los pacientes deben estar al tanto de esta y en consulta con su equipo médico tomar una decisión informada y cuidadosa basada en su perfil de riesgo individual. Un estudio denominado Focus, actualmente en marcha, evaluará los efectos de la semaglutida administrada junto con la medicación para la diabetes sobre la retinopatía diabética. Se prevé que el estudio concluya en febrero de 2027. En México fue inaugurado el segundo puente más largo de América Latina construido sobre un cuerpo de agua. Se trata del puente Nichuptet de 11.2 kilómetros, el más extenso sobre una laguna en todo el país y solo superado en la región por el brasileño Río Nicteroy, que tiene más de 13 kilómetros. Esta obra, inaugurada el 2 de mayo, reduce tiempos de traslado y mejora la movilidad. El trayecto hacia la zona hotelera de Cancún pasa de hora y media a solo 10 minutos. Cuenta con 3 carriles, uno por sentido y uno que es reversible, además de una ciclovía bidireccional. Según las autoridades, el puente beneficia a más de 1.320.000 habitantes de 5 municipios y a los 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona. Además, funciona como ruta de evacuación más ágil ante fenómenos naturales, al ofrecer una nueva vía de conexión hacia la zona hotelera considerada de alta vulnerabilidad ante huracanes. Apenas unas semanas después de que sus nuevas herramientas de inteligencia artificial para la oficina sacudieran las acciones de software, Anthropic está profundizando el objeto de su trabajo. La empresa está actualizando su asistente de inteligencia artificial Cloud para optimizar su rendimiento en tareas específicas como diseño, recursos humanos y gestión patrimonial, y además le permite trabajar con aplicaciones como Microsoft Excel y PowerPoint. Anthropic lanzó Claudio Cowork en enero con el objetivo de ampliar la utilidad de su popular herramienta de programación a más tipos de trabajo de oficina. Desde entonces ha realizado varias actualizaciones, primero añadiendo plugins que la optimizan en tareas como el análisis financiero y legal. Después mejoró el modelo de inteligencia artificial que impulsa a la gente y lanzó una nueva herramienta para el trabajo de ciberseguridad. El gobierno boliviano inició el 6 de mayo acercamientos con inversionistas y organismos multilaterales para reforzar sus reservas y atender vencimientos de deuda, reportó el medio económico Bloomberg. Busca medir el interés de una posible emisión de bonos dólares, operación para la cual contrataron al Deutsche Bank y Banco de Santander. A esto se suma la unificación del tipo de cambio de dólar.
Bolivia enfrenta un entorno económico complejo marcado por la caída de ingresos y un calendario de pagos exigentes que incluye 2.300 millones de dólares en el 2026. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, fue reelecto para su cuarto mandato consecutivo tras una contundente victoria en los comicios del 30 de abril, donde su partido obtuvo 15 de los 17 escaños del Parlamento. Brown, quien gobernará hasta 2031, alcanzó el 60.3% de los votos, superando a su principal rival, Jamal Pringle, quien obtuvo el 37%. Brown, quien ha sido uno de los mayores promotores de la integración del Caribe y Latinoamérica, tomó juramento el 1 de mayo, reiterando su exhorto a la unidad regional y a mantener el hemisferio como zona de paz y cooperación. La Unión Europea afrontará un reto estructural por los posibles problemas de suministro de material bélico estadounidense en el contexto de la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán, aseveró el comisario europeo de defensa Andrius Kubilius. Añadió que en los próximos años la industria estadounidense se centrará en reponer esas reservas, mientras que Europa tendrá que buscar formas de aumentar su producción, algo a lo que no podrá adaptarse rápidamente. Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó 37 muertos, 51 heridos y un desaparecido. Todo ocurrió el 4 de mayo en la capital de la provincia de Hunan, uno de los principales centros de fabricación de fuegos artificiales del país. Las autoridades detuvieron al responsable de la empresa, mientras las causas del accidente siguen bajo investigación. El presidente de China, Xi Jinping, pidió que todas las regiones tomen nota y refuercen su responsabilidad en seguridad industrial. Por lo menos 16 bases militares de los Estados Unidos, la mayoría de ellas en Oriente Medio, han resultado dañadas por los ataques iraníes, según una investigación revelada el 4 de mayo por CNN. Los ataques rápidos y selectivos con tecnología avanzada incluyen objetivos de alto valor, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de defensa de los Estados Unidos en la región. Tras la información, las autoridades americanas no han emitido ninguna declaración. Más de 37 millones de personas participaron en el primer simulacro de sismo 2026 en México. Este 6 de mayo sonó la alerta en los celulares y eso disparó una participación histórica con más de 167,000 inmuebles registrados en las 32 entidades. En 21 estados se trabajó con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 en Guerrero, mientras que en el resto se desarrollaron ejercicios preventivos por incendios, tsunami, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples para evaluar la capacidad de respuesta del Estado y fortalecer la cultura de la prevención. El juez federal Brian Cogan rechazó todas las peticiones enviadas por Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellas su solicitud de ser extraditado a México. En una orden de la Corte Federal de Brooklyn emitida el 4 de mayo, señaló que el ex líder del cártel de Sinaloa solicitó distintos tipos de alivio legal, entre ellos una petición de liberación por extradición de regreso al país, es decir, su traslado de regreso a México. El juez escribió que las solicitudes no tienen mérito legal y añadió que algunos de esos documentos carecen de todo sentido. La Embajada de Rusia en Cuba desmintió los informes difundidos sobre la supuesta llegada de un submarino nuclear ruso al puerto de La Habana. El 4 de mayo, la misión diplomática aclaró en redes sociales: aunque quisiéramos que sea cierto, lamentamos comunicar a nuestros seguidores que las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el supuesto arribo a la bahía de La Habana de un submarino nuclear ruso no corresponden a la realidad. No se dejen engañar. Varios pasajeros de un crucero que se inició en Ushuaia, Argentina, rumbo a las Islas Canarias, se enfermaron con hantavirus. Hasta el momento, 3 personas han muerto y varias permanecen infectadas, según la Organización Mundial de la Salud. Los pasajeros están siendo atendidos en el puerto canario antes de ser derivados vía aérea a sus respectivos países para que cumplan cuarentenas. La infección por hantavirus, letal en un 40%, se asocia a exposición de orina o heces de roedores infectados. China entregó el 28 de abril el mayor transportador de automóviles del mundo con capacidad para 10.800 vehículos. El megabuque será operado por Hyundai Globis, una empresa de logística con sede en la República de Corea.
Expertos del sector señalan que esta entrega marca un hito en la logística marítima global y demuestra la creciente capacidad de China en la construcción naval de alta gama. Spirit Airlines se declaró en quiebra el 3 de mayo tras no lograr el apoyo de sus acreedores para un plan de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos. La quiebra de la aerolínea de bajo costo se da luego de que se duplicaran los precios de los combustibles para aviación, producto del cierre parcial del estrecho de Hormuz. 7.500 empleados alrededor del mundo quedaron en el desempleo. La presidenta encargada Delcy Rodríguez denunció que existen sectores extremistas que persisten en hacerle daño al país a través de la falsedad y la mentira. Para demostrar cómo hay sectores que persisten en hacerle daño a Venezuela a través de la falsedad y de la mentira. Ojalá los medios de comunicación que se han prestado tanto a nivel nacional como internacional para difundir mentiras, ojalá tomen la verdad. Quienes han pedido bloqueo desde el extremismo político se equivocaron al buscar este camino para atentar contra el pueblo venezolano. Yo opto por la convivencia democrática desde la divergencia, pero creo en un proyecto distinto al proyecto anti-Venezuela del extremismo. Venezuela cuenta con pleno abastecimiento en el sector agroalimentario. Así lo aseguró la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien también destacó que hay más alimentos disponibles y un consumo que ha crecido en estos primeros meses del año. Podemos informar al país que hay abastecimiento pleno en Venezuela. Ya CEPAL para este año está proyectando un crecimiento del 6.5% para Venezuela, el más alto de la región. Seguirá Venezuela, Dios mediante, liderando el crecimiento económico en nuestra región. Y hemos visto también en este primer trimestre un aumento del volumen en disponibilidad de los alimentos en los anaqueles, un crecimiento del 9%. Estamos viendo un crecimiento del consumo en este primer cuatrimestre del 31.1%. Estamos revisando aspecto por aspecto la relación entre la agroindustria y los productores primarios, garantizar toda la cadena y lo más importante, el precio, que se respeten los precios, que no haya especulación, que no impacte inflación, es lo más importante para proteger el poder adquisitivo de nuestra población, de los trabajadores y de las trabajadoras. Venezuela desmontó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya el argumento de Guyana sobre la propiedad del Esequibo que reclama, basada en el fraudulento laudo arbitral de 1899. Como una jornada histórica, calificó el canciller Iván Gil a su salida el 6 de mayo la defensa del país sobre la controversia territorial. A su criterio, el equipo jurídico venezolano desmontó el argumento de la República Cooperativa de Guyana, basado, dijo, en una serie de elementos que se pueden catalogar de falsos y manipulados. En este sentido, reiteró el Acuerdo de Ginebra como único elemento para dirimir la controversia sobre el Esequibo. Dejó en claro que Venezuela está dispuesta a trabajar directo, cara a cara con Guyana, tal como mande el acuerdo para zanjar definitivamente esta controversia que ya cumple 126 años. Reformar las leyes inmobiliarias en Venezuela. Sobre ese tema volvió a pronunciarse la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ella explicó que el objetivo es activar unas 500.000 viviendas congeladas y llevarlas al mercado de arrendamiento. Yo lo anuncié, una reforma a las leyes inmobiliarias para que todas esas viviendas que se estima en 500.000 viviendas que están congeladas puedan salir al mercado de arrendamiento y pueda darse una relación sana entre el arrendador, el arrendatario que necesita la vivienda y nosotros como Estado garantizando que esa relación fluya y se dé de manera que permita el arrendamiento para las jóvenes familias, para los jóvenes que se recién casan y quieren formar una familia, puedan tener una vivienda. El Banco Central de Venezuela anunció el 4 de mayo que inyectará 1.350 millones de dólares a la economía venezolana para estabilizar el mercado cambiario en mayo.
El suministro de divisas del ente emisor supera por tercer mes consecutivo los $1.000 millones. Al cierre de abril, el Banco Central de Venezuela ha liquidado un total de $3.424 millones mediante los distintos mecanismos de intervención cambiaria con la intención de estabilizar progresivamente el tipo de cambio. Agregó que el proceso se llevará a cabo inicialmente con 20 entidades: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, Banco del Tesoro, Mercantil Banco Universal, BBVA Banco Provincial, Banesco Banco Nacional de Crédito, Banco Caroní Bancaribe, Banco Exterior, Banco Sofitasa, Banco Plaza, BFC Banco Fondo Común, 100% Banco del Sur, Bancrecer, Banco Activo, Banca Amiga, Banplus y el Venezolano de Crédito. El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, Felipe Capozolo, afirmó el 4 de mayo que el aumento del ingreso mínimo integral realizado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez constituye una medida necesaria para el sector laboral. Capozolo exhortó a las empresas privadas a reconocer y aplicar el anuncio emitido por el Ejecutivo Nacional. Según el vocero, el cumplimiento de esta disposición permitirá progresar en el restablecimiento de la capacidad de compra de la ciudadanía. Gobierno de Venezuela anunció un plan de recuperación de fachadas, impermeabilización y optimización de ascensores en edificios residenciales. Quiero anunciar que he dado la instrucción al ministro Márquez y en coordinación con la almiranta y con Nahum, Poder Político en Caracas y a nivel nacional, que nosotros nos aboquemos a la recuperación de las fachadas, de la impermeabilización y de los ascensores en los edificios. Vamos a coordinar con las juntas de condominio para aportar soluciones a las familias que viven en edificios y que tienen limitaciones por el tema de ascensores o que tienen filtraciones por falta de impermeabilización. El juez de distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, dispuso para el próximo 30 de junio la nueva audiencia judicial en el juicio contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Esta decisión responde a una solicitud conjunta presentada por la defensa y la fiscalía. El objetivo del aplazamiento es permitir que el equipo legal de la defensa revise las pruebas y prepare las mociones previas al juicio. En el documento, ambas partes argumentaron que los fines de la justicia superan el interés público de un juicio expedito en esta etapa procesal. Banco Central de Venezuela prevé inflación de un dígito a partir de mayo. Recordemos lo que pasó el 3 de enero, el shock sobre el tipo de cambio y la inflación fue brutal en enero, pero luego de ahí empieza una franca desaceleración que coloca a febrero en 14, a marzo en 13, a abril en 10.6 y felizmente nosotros podemos decir que las últimas 2 semanas de abril fueron de un solo dígito, es decir, podemos esperar que a partir de mayo empecemos a tener inflación de un dígito en este país. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el 4 de mayo a la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez como presidenta del organismo para un nuevo periodo. La directiva se completa con Elías Rubén Vitar Escalona en la primera vicepresidencia y Tania de Amelio Cardiet en la segunda vicepresidencia. Esta decisión ratifica la conducción del máximo tribunal iniciada a principios del año 2024. Gobierno de Venezuela anunció la creación de un registro en el sistema Patria para acelerar la entrega de titularidad de hogares. Un nuevo mecanismo que busca eliminar la burocracia y garantizar que cada beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela reciba su título de propiedad. Quiero también anunciar que a través del sistema Patria estamos creando el registro de los beneficiados y beneficiadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para que podamos actualizar. Yo he llamado a simplificar todos los trámites burocráticos, administrativos del Estado venezolano. Vamos a organizar los expedientes y que todos los beneficiados tengan su título de propiedad. El gobierno de Venezuela anunció el 4 de mayo el cierre total por 15 días del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta el estado venezolano del Táchira con el departamento de Santander, Colombia, debido a labores de mantenimiento.
Las autoridades de ambos países hicieron un llamado a los conductores y a la población a tomar previsiones ante los trabajos que se realizarán para solucionar la erosión y socavación que se han presentado en la estructura. Inmortalizan histórica victoria en el Clásico Mundial de Béisbol. Claudia Rengifo, oro en el Mundial Junior de Halterofilia. Y ya existen finalistas en la Champions League. La histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 quedó inmortalizada en el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol en Nueva York con la inauguración de una exhibición permanente. Los objetos del equipo criollo y fotos del partido en los que el equipo nacional derrotó a Estados Unidos en una final inolvidable se exhiben ya en los prestigiosos pasillos del museo. Con nuevo récord panamericano, plata en envión y también en total de la división de los 69 kilos, la pesista venezolana Claudia Rengifo conquistó la medalla de oro en la modalidad de arranque en el Campeonato Mundial Junior de Halterofilia que se disputa en Ismailia, Egipto, del 2 al 8 de mayo. Esta marca no solo le otorgó la presea dorada, sino que también estableció un nuevo récord panamericano en su categoría. Paris Saint-Germain de Francia y Arsenal de Inglaterra disputarán en Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena la final de la Champions. Ambos llegan tras derrotar al Bayern Múnich alemán y al Atlético de Madrid español. Una final inédita que sin duda concita desde ya la atención futbolística mundial por el torneo de clubes más importante del mundo. Buenas noticias para el campo venezolano. Ya está en marcha en todo el país la gran campaña de vacunación para proteger a los rebaños contra la fiebre aftosa. Un paso clave para mantener el ganado sano y en crecimiento. Desde el 1 de mayo comenzó el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, un proceso fundamental para que Venezuela avance hacia la certificación internacional como país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de la Salud Animal. Hasta el 15 de junio se estará vacunando masivamente a los rebaños vacunos y bufalinos en todo el territorio. Es un despliegue grande, coordinado, con más de 150 veterinarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, que estarán recorriendo fincas, hatos y comunidades para que ningún animal se quede sin su dosis. Desde 2013 no se registra ni un solo foco de fiebre aftosa en Venezuela. Hablamos de 13 años sin casos. La fiebre aftosa es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta al ganado y puede generar pérdidas importantes en zonas que dependen de la actividad pecuaria. Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, su fundador. El objetivo de este día es reconocer la encomiable labor de millones de voluntarios y empleados que todos los días, alrededor del mundo, salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos, pero sobre todo, cambian mentalidades. Su emblema, Melanie y amigos, una cruz o luna roja sobre fondo blanco, es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser respetado en todas las circunstancias para que puedan desarrollar su labor en países en conflicto. Así la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.